Ahora sí, son las 8:07 de la noche, perdón por la demora, pero bueno, empecemos con los que estamos. Como ustedes podrán recordar, estuvimos la semana pasada, empezamos el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que hablamos la semana pasada para que tengamos un poco de claridad o de contexto acerca de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, en el capítulo 6 de Juan, lo que vimos era que Jesús llegaba al mar de Galilea en la zona de Tiberias y que allí había alimentado a más de 5.000 personas y que sus discípulos pues habían tenido como una crisis de fe, por decirlo así, porque el dinero que tenían no alcanzaba, pero tampoco los panes que tenían tampoco iban a alcanzar. Entonces, Jesús hace un milagro, como siempre retando absolutamente todas las probabilidades, toda la mentalidad del hombre. Después de esto, después de la alimentación, pues lo que suele suceder es que las personas cuando quedan muy llenas se acuestan a dormir y pues los 5.000 o los más de 5.000 personas se quedan dormidas y estas personas lo que hacen es que antes de que se queden dormidas, tienen como idea es nombrar a Jesús rey. Pero Jesús tenía muy claro que él no iba a venir para eso. Así que Jesús se retira y llega una parte en la cual Jesús con sus discípulos se dirige al otro lado del mar. La multitud que había sido alimentada lo sigue hasta el otro lado. Y esta gente les pide, por decirlo de alguna forma, nuevamente pan a Jesús. Sin embargo, Jesús le dice, miren, eh, esfuércense por el pan de la vida eterna. En otras palabras, para que lo hagamos muy corto, simplemente es las necesidades de este mundo van a pasar, la comida, la bebida, pero es mucho más importante la vida eterna, el día postrero, como lo dice Jesús. Y Jesús hace una declaración en la cual él dice, yo soy el pan de vida. Y es una declaración muy importante. Jesús se revela como el pan de vida y en ese momento veíamos la semana pasada que el pan era un símbolo de reconciliación y que Jesús lo que hacía era reconciliarnos con el Padre, porque nuestro pecado nos ha convertido en enemigos de Dios. Mucha gente es curioso que dicen que Dios bendice sus vidas, pero hacen todo lo contrario a lo que Dios le pide. Gente que está viviendo en pecado abiertamente y sin embargo dicen es que Dios me está bendiciendo, es que Dios me cuida y la verdad es que Dios no tiene compañía ni compañerismo con el pecado. Así que la única forma de ser amigos de Dios, de ser hijos de Dios, es a través de Jesús, a través de comer el pan de vida que es Él. Pero como siempre, tenemos nuestros amigos, los judíos, que siempre están al acecho de Jesús. Así que hoy vamos a empezar con los versículos 41 y 42 y vamos a ver qué sucede ahora con nuestros amigos los judíos. Juanjo, ¿me ayudas por favor? Ok, versículos 41 y 42 dicen, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice ese del cielo he descendido? Entonces, como les decía, lo primero que sucede, como ya estamos acostumbrados, es que los judíos llegan y entran en acción a entorpecer todo, a buscar problemas, a murmurar. Juanjo, los versículos anteriores, porfa. Eso, todavía quédate allí, porfa. Entonces vemos que los judíos que escuchan las declaraciones de Jesús empiezan a murmurar. Y esa palabra murmurar es la palabra rezongar.
Es decir, que ellos estaban molestos, estaban muy molestos por las declaraciones que había hecho Jesús. ¿Cuál era la declaración? La vemos en el versículo 41. La declaración es: yo soy el pan que descendió del cielo. Y saben, algo que vamos a ver más adelante, y es algo que quiero que tengamos presente, que es que recordemos que ellos eran judíos. Y como lo estudiamos en el capítulo 5, en el capítulo 5, sí, en los testigos de Cristo, recordemos que para ellos era muy importante su tradición. Y en su tradición estaba Moisés y lo que había hecho Moisés. Y para ellos el pan del cielo era el maná. Así que pensemos, estos hombres han, han creído por más de 1000, 2000 años acerca de que el pan del cielo fue el maná que llegó a través de la obra de Moisés, por decirlo de alguna manera. Y Jesús viene de un momento a otro y les dice: lo que ustedes creen no es así. Yo soy el verdadero pan de vida. Así que pensemos, qué tan difícil es para las personas escuchar declaraciones como estas. Yo pensaba en algo, y es algo que quiero que veamos en los versículos 60 y 62, y es: si para estas personas es difícil escuchar las declaraciones de Jesús, no nos debemos extrañar para todos los que venimos de otras iglesias, que no es un cristianismo puro, como digamos la iglesia católica, los testigos de Jehová, aunque ellos ni siquiera son cristianos, no sé, digamos el mismo judaísmo. Es muy difícil que nosotros hayamos pasado toda una vida convencidos de algo porque se nos enseñó eso, y que al final la Biblia diga algo completamente diferente, ¿no? Creo que es algo por lo cual todos hemos pasado, estamos viviendo, y es difícil, pero es de considerar y es de prestarle mucha atención. Así que continuemos, versículos 43 al 45. Y dice: Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó el Padre y aprendió de él, viene a mí. Y hay una serie de palabras, hay 4 palabras que me llaman mucho la atención. Y es la palabra, primero la palabra trajere, que está en el versículo 44. Y es que esa palabra se puede traducir como arrastrar. Así que nos está diciendo es que Dios nos arrastra hacia Él. Pero nos arrastra ¿cómo? No que nos coja de la oreja y nos lleve, sino que Dios siempre está poniendo un camino. Está planeando todo. Nos está poniendo en situaciones para que lo busquemos, para que saquemos el tiempo. Dios nos está arrastrando a través de las situaciones hacia Él. Pero en ese mismo versículo 44 hay algo muy, muy interesante. ¿Y qué es lo interesante de esta parte? Nuevamente Jesús habla del día postrero. Nuevamente Jesús habla de la resurrección. Y si Jesús, recordemos, cuando una persona es insistente con algo, es porque ese algo es verdaderamente importante. Y Jesús en este capítulo 6 nos ha hablado mucho acerca de la resurrección y del día postrero. Así que deberíamos considerarlo, deberíamos tener muy presente eso. Algo muy interesante es el versículo 45 también. Y en el versículo 45, en realidad Jesús está hablando del libro de Isaías, del capítulo 53, del versículo 14. En la parte que dice: y serán todos enseñados por Dios. Y esa palabra enseñados viene de la palabra didactos, que es de la misma palabra que nosotros tenemos como didacta, y es la palabra instruidos. Así que esta profecía es muy linda, porque si lo leemos claramente dice que nosotros seremos instruidos, seremos enseñados directamente por Dios. Llegará un punto en que Dios nos enseñará todo. Es muy interesante eso. Pero ¿saben?
Dice, sin embargo dice, que solamente el que fue instruido por Dios y el que oyó, es decir, el que obedeció o el que obedece a Dios, ese es el que va a ir a Jesús, porque Dios lo despertó. Y saben, hay algo que a mí me encanta de esta parte, y es justamente lo que estamos haciendo en estas reuniones. ¿Y saben qué es? Que así como Jesús en el versículo 45 dice que todos, y serán todos enseñados por Dios, esto me recuerda a mí la importancia que tenemos nosotros en espacios como estos, de estudiar la palabra, de lo importante que es estudiar la palabra, de ser instruidos por Dios. De hecho, en estos momentos, la Biblia es nuestra enseñanza. Estamos estudiando la Biblia. Pero sobre todo este estudio bíblico nos tiene que llevar a conocer a Jesús, nos tiene que llevar directamente a Jesús. Y es el resultado de un buen estudio bíblico, es el resultado de pasar tiempo en la palabra de Dios, es ir a Jesús, reconocer a Jesús como el pan de vida, como lo hemos visto durante estos, ya llevamos 45 versículos y van a ser 71, como lo hemos visto en este capítulo 6. Pero continuemos, versículos 46 al 50. Y dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Nuevamente, el que cree en mí. Y siempre tengamos presente esa palabra creer implica confiar, pero también implica obedecer. Nosotros no podemos decir creemos en Jesús, pero hacemos todo lo contrario a lo que dice Jesús. Si nosotros de verdad creemos en Jesús, le creemos a Él y somos obedientes a su palabra. Y quiero los que tienen sus Biblias, si gustan, ese versículo 48. Yo soy el pan de vida. Y esta es la primera declaración acerca de lo yo soy que va a hacer Jesús durante este evangelio, durante el evangelio de Juan. Jesús se va a revelar en 7 ocasiones diferentes como un yo soy para cada uno de nosotros. Y en esta ocasión Jesús se revela como el pan de vida. ¿Pero qué significa el pan de vida? Leamos los versículos 51 y 59 para que nos dediquemos muy especialmente a estos versículos. Así que continuemos. Versículos 51 al 59 y dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede ese darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. 8 versículos completamente interesantes, completamente hermosos. 8 versículos de mucho cuidado para cada uno de nosotros. Y solamente me quiero enfocar en 2 cosas. La primera, Jesús dice: el pan que yo daré es mi carne. Y agrega el beber su sangre. ¿Y por qué quiero que nos enfoquemos en esas 2 cosas específicamente? Hablemos acerca del pan.
Cuando nosotros hablamos la semana pasada acerca de la reconciliación y lo que el pan significaba para los judíos, y trayéndolo a nuestra época, lo que la comida significa para cada uno de nosotros, sabemos que nosotros no nos sentamos a la mesa con cualquiera. Quizás en nuestra civilización, nosotros, bueno, estamos en algún lugar, una persona no tiene dónde sentarse, llega, se sienta, pero la verdad puede ser un poco incómodo. Pero los judíos, ellos no invitan a la mesa a cualquiera. De hecho, como vimos la semana pasada, el pan era un símbolo de reconciliación. Cuando dos reyes estaban peleando, dos enemigos estaban peleando, el enemigo lo que hacía, la persona que iba perdiendo la batalla, la guerra, la discusión, lo que hacía era que enviaba pues sus emisarios, expresaba su decisión de terminar con la guerra, y lo que se hacía era que se partía el pan como un símbolo de reconciliación, como un símbolo de, de que ya no iba a continuar eso. Y recordemos que en la semana pasada también hablamos acerca de cómo por causa del pecado somos enemigos de Dios. El pecado no nos deja estar en compañía de Dios, el pecado no nos permite. ¿Y por qué quería que viéramos lo del pan? Porque es que cuando Jesús afirma que Él es el pan de vida, podemos ver que Jesús está afirmando de que Él es la reconciliación entre Dios y el hombre, que a través de Él nosotros ya no tenemos una culpa, ya no somos enemigos de Dios Padre. Jesús es el pan de vida, el pan que nos reconcilia con Dios. Pero ¿por qué es tan importante o por qué podemos ver acerca de la declaración de Jesús de que su cuerpo es el pan? Y recordemos que el pan para hacer pan debe ser molido, debe ser amasado, debe ser moldeado con fuerza. Y eso es lo que le sucedió al Señor Jesús en la cruz. Antes de ir, fue azotado, fue golpeado, fue maltratado. Se hizo pan para nuestra reconciliación con Dios. Pero también el Señor Jesús habla acerca de beber su sangre. ¿Y por qué es tan importante su sangre? Yo no sé, yo estoy casi seguro que nosotros ya lo hablamos acerca de la fiesta de la Pascua. Que la fiesta de la Pascua es la fiesta que celebró el pueblo de Israel la noche anterior, antes de salir de Egipto. Que era la fiesta en que debían tomar un cordero, sacrificarlo, la sangre ponerla en la parte de arriba de la casa. Y que el ángel de Dios cuando iba a pasar, cuando viera la sangre, no iba a matar al primogénito de esa casa, sino que iba a seguir derecho. Y que hablábamos acerca de que, pues, que Pascua en inglés significa pass over, es decir, pasar por encima. Y que esta sangre, esta cobertura, nos guardaría a nosotros de la muerte. Y entonces veamos lo interesante. Jesús habla de su cuerpo, Jesús habla de él mismo como el pan que reconcilia a Dios con el hombre. Pero su sangre nos protege de la muerte eterna. Recordemos algo, durante todo este capítulo 6, Jesús ha hablado acerca de la resurrección en el día postrero. Y ahora Jesús nos está diciendo, el pan y la sangre, el pan y el vino, son necesarios. Mi cuerpo es el pan, mi sangre también es importante. Beban mi sangre. ¿Y qué quiere decir esto? Pan, reconciliación con Dios, su sangre, que la muerte no nos va a tocar. Una vida eterna junto al Señor. Y tengamos en cuenta algo. Es algo que a todos los que venimos de contexto católico nos han enseñado. Y es que Jesús se convierte en pan y da su sangre en vino. Pero en realidad no es así. Cuando nosotros tomamos el pan y tomamos el jugo de uva, el vino, solamente es una recordación, es en memoria del sacrificio del Señor Jesús, es en memoria de que nosotros lo reconocemos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como aquel que pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar y que nos reconcilió con el Padre.
¿Y por qué es tan importante esto? Y quiero que leamos dos versículos bíblicos para que tengamos un poco de claridad acerca de esto y cómo en realidad Jesús no se convierte en pan ni su sangre se convierte en vino. O sea, yo pensaba en algo y es que puede sonar un poco enfermo pensar que cada vez que tenemos el pan y el vino, entonces Jesús nuevamente ha tenido que ser golpeado para ser convertido en pan, para que su sangre se convierta en vino. Jesús no. ¿Qué clase de persona quisiera condenar a Jesús una y otra vez todos los días para que se convierta en pan y se convierta en vino? Pero leamos la cita que está en la carta a los Hebreos, Hebreos 7, 26, 27. Juanjo, ¿me ayudas, por favor? Ok. Y entonces Hebreos 7, 26, 27 dice, porque tal sumo sacerdote, hablando de Jesús, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, como los sacerdotes de los tiempos atrás, esos sacerdotes que tenían que sacrificar los corderos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y la palabra de Dios es muy claro, y ahí lo tengo subrayado, porque esto lo hizo una vez para siempre, una sola vez. Tenemos un sumo sacerdote. Yo no sé ustedes cómo si logran sentir lo que yo siento, pero como define el Señor Jesús, que es santo, que es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y como termina diciendo que es más sublime que los cielos, es un sumo sacerdote increíble. Creo que es imposible poder imaginarse estar en su presencia. Y este hombre santo, puro, se hace pecado para que nosotros podamos ser reconciliados por el Padre. Y es que está con el Padre, y es que es tan santo y es tan puro que solamente necesitó hacerlo una sola vez. Una sola vez fue a la cruz y una sola vez pagó por el pecado de toda la humanidad, por el pecado de todos aquellos que confían en Él como su Señor y su Salvador. Pero leamos 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 26, que también nos va a hablar un poco acerca de esto. Juanjo, ¿me ayudas, por favor? 1 Corintios 11, 23 y 26, y esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, y hace referencia acerca de la institución de la cena del Señor, es decir, a tomar el pan, a comer el pan y a tomar el fruto de la vid, el vino. Y dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y ahí pueden ver subrayado. Y dice, haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. Y acabo de leer algo que me llama mucho la atención. Y es esta frase que dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre. No, esta copa es el nuevo pacto con mi sangre. O esta copa tiene mi sangre. Hay una gran diferencia. Gigantesca diferencia en lo que nos han enseñado durante toda la vida y lo que dice la palabra de Dios. Así que esto no quiere decir que la Santa Cena no es importante.
De hecho, la Santa Cena es algo que nosotros tenemos que tener con mucho cuidado. La Santa Cena es un recordatorio de cómo el Señor Jesús fue molido por nuestros pecados, de cómo su sangre fue derramada para que tuviéramos vida eterna. Pero la Santa Cena no es Jesús convirtiéndose en pan y su sangre convirtiéndose en el fruto de la vid. Es algo que tenemos que tener muy, muy presente. Muchachos, la Santa Cena es un recordatorio y debe ser suficiente para que nosotros sepamos y entendamos que hemos sido reconciliados con Dios y que tenemos una vida eterna. Si ustedes se les queda grabado esto hoy en sus mentes y en sus corazones, yo creo que es algo que va a ser de mucho, mucho cambio en la vida de cada uno de ustedes. Y claro está, en la mía también es algo que tengo que recordarlo todos los días. Pero continuemos, versículos 60 al 62. Y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y wow, es muy interesante, ¿no? Ver que sus discípulos hacen esta declaración. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y yo me preguntaba por un momento y decía, y claro está, no tengo la respuesta, pero yo me decía, ¿verdaderamente eran sus discípulos? No lo sé. Yo creo que no lo sabremos por el momento. Pero sí es interesante cómo a las personas que llaman discípulos mmm, se sienten de esta forma, que de hecho el Señor Jesús le pregunta que si se ofenden con esto. Y de hecho la palabra ofender es mejor utilizar la palabra escandalizar. Esa es la palabra en el idioma original. Entonces Jesús lo que les está preguntando es, ¿esto los escandaliza? Y Jesús les hace otra pregunta, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaban primero? Y recuerden los que les decía en un principio con los primeros versículos. Y es que es muy difícil para personas que toda la vida les han enseñado algo, que llegue alguien y les diga, miren, lo que ustedes les han enseñado no es así. Recordemos los judíos, para ellos, como estudiamos en el capítulo 5, para ellos Moisés era muy importante, era uno de los pilares de su fe, de su tradición, era el profeta más grande. Y Jesús les dice, yo soy más importante que Moisés. Moisés escribió de mí. Y el pan del cielo, el maná, ese no es el pan del cielo. Ese pan del cielo soy yo. Y yo pensaba, independientemente si estos hombres de verdad eran sus discípulos o no, es que tiene que ser muy difícil. Y tiene que ser muy difícil para ellos que más de 1000, 2000 años de tradición vengan cambiados. Perdón, más de 1000 o 2000 años de tradición vengan a ser cambiados. Y como les dije en un principio, también pensemos para cada uno de nosotros, ¿de qué iglesia venimos? ¿De qué religión vinimos? ¿Qué nos han enseñado? ¿Es lo mismo que dice la palabra de Dios o es algo completamente diferente? Yo sé que es algo que todos nos tenemos que confrontar, pero como dijo el mismo Señor Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y es que era muy, muy difícil, sobre todo como dice el Señor Jesús. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Y dónde estaba el Señor Jesús primero? Y recordemos Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Señor Jesús estaba con Dios el Padre. Si para esos hombres era difícil escuchar que el Señor Jesús era el pan de vida, ¿qué tan difícil podría ser para ellos imaginarse al Señor Jesús al lado de Dios el Padre? Esto era algo completamente difícil. Pero ¿saben algo que yo veía para nosotros?
Y es que las declaraciones del Señor Jesús siempre van a ser escandalosas. Más aún en nuestros tiempos, donde cada persona dice algo y todos tenemos que decir, sí, usted tiene la razón. ¿Por qué? Porque si decimos, no, usted no tiene la razón y usted está equivocado, entonces estamos diciendo que nos pueden acusar de crímenes de odio. Pero el Señor Jesús siempre habla con la verdad. Las declaraciones del Señor Jesús siempre van a escandalizar, más aún en estos tiempos. Hablar del Señor Jesús es muy difícil hoy en día. Y cada día va a ser más y más difícil. Porque a todos los que hablamos del Señor Jesús nos van a llamar retrasados, nos van a decir que estamos chapados a la antigua y muchas otras cosas. Pero esto es lo que va a suceder cada vez que hablemos del Señor Jesús, que las personas se van a escandalizar. Pero continuemos, versículos 63 al 66. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con él. Bueno, la primera declaración que dice el Señor Jesús, y quiero que nosotros le prestemos mucha atención, es esa frase que dice, la carne para nada aprovecha. Cuando Jesús habla de la carne para nada aprovecha, no está hablando específicamente de la carne que comemos, sino de nuestra carne, de nuestro cuerpo. ¿Y por qué dice esto el Señor Jesús? Si consideramos la lista de los 10 mandamientos, creo que podríamos darnos cuenta que cada vez que estamos o que incumplimos un mandamiento, la gran mayoría de veces es porque estamos dándole alimento a nuestros deseos, a nuestros anhelos, pero de una forma mala. Por ejemplo, el Señor Jesús hablaba acerca del adulterio. El Señor Jesús decía, ustedes hablan acerca de adulterar. Yo les digo que ustedes cometen adulterio cuando piensan mal con una mujer en su mente. Ya han adulterado. Y es satisfacción de mis placeres. Es satisfacción de cada uno de nuestros placeres. Por eso es que el Señor Jesús dice que la carne para nada aprovecha. Más aún recordemos lo que nos ha dicho el Señor Jesús durante todo este capítulo 6. Yo lo resucitaré en el día postrero. Todos sabemos qué sucede cuando morimos, ¿no? Cuando morimos nuestro cuerpo se descompone y ahí queda. Ahí queda. Así que la carne para nada aprovecha. Yo no sé, bueno, creo que no les he hablado acerca de esto, pero en la antigua Roma, uno de los castigos que se le hacía a las personas pues que ellos se encontraban culpables de crímenes era ponerlos a cargar muertos. Sí, suena bastante cruel, bastante enfermo, pero esto era uno de los castigos. Y era que a una de esas personas cogían, sacaban un cuerpo, se lo amarraban en la espalda y tenían que andar todo el tiempo con ese muerto atrás, con la carne pudriéndose. Imagínense en qué tan desagradable podría ser eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que dejar de alimentar la carne. Tenemos que dejar de alimentar nuestros deseos. Y es una lucha de todos los días. Es algo de todos los días. Es algo que se conoce como el proceso de santificación. Y es ser santos cada día, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y algunos días vamos a caer, pero no podemos quedarnos allí y volvernos a levantar, y volvernos a levantar. Lo importante es que a pesar de las caídas, el Señor Jesús ya pagó por nosotros. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir y seguir caminando.
hacia la santificación. Pero ¿saben? El Señor Jesús nos ha dado la solución para esto. Y la misma solución nos la da en el versículo 63 y dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, que la solución al pecado la tenemos la tenemos en las palabras del Señor Jesús, en nuestras Biblias. Ahí tenemos la palabra del Señor Jesús. Ahí tenemos la solución al pecado. Pasemos tiempo en la palabra de Dios, así podemos matar el pecado. Continuemos, versículos 67 al 69. Y dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es algo muy interesante la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo. ¿Y por qué es muy interesante? Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué se dice el Señor Jesucristo. Y resulta y pasa que tenemos tres palabras, Señor, Jesús y Cristo. Algunos lo que hacen es unen Jesucristo como uno solo. Pero la palabra Señor hace referencia al cargo, a la posición, a quién es el Señor Jesús. Y es que el Señor Jesús, como su nombre lo dice, es el Señor. No hay nadie más como Él. Su nombre, Jesús, significa la salvación de Jehová. Jesús significa Jehová salva. Y Cristo hace referencia a su misión, a la misión del Señor Jesús, a ir a la cruz. Es decir, que cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, Pedro está reconociendo que el Señor Jesús va a sufrir, que esa es la misión del Señor Jesús. Pero ¿por qué es tan interesante esto? En el Evangelio de Mateo, vemos que cuando Pedro dice tú eres el Cristo, Jesús le responde, que eso se lo reveló el Padre. Regálame un momento, por favor. Que eso se lo reveló el Padre. Pero más adelante, cuando Jesús habla acerca de que Él tiene que ir a la cruz, Pedro le dice que nada de esto te acontezca. Y el Señor Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Palabra fuerte, ¿no? Más aún que Pedro fue aquel que respondió, tú eres el Cristo. Por implicación, Pedro estaba reconociendo que el Señor Jesús venía a sufrir. Pero más adelante le dice al Señor Jesús, no sufras, que nada de eso te pase. Y el Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y saben, ayer hablaba con Juan José y le decía a Juan José que me llamaba mucho la atención y pensaba acerca de las declaraciones del Señor Jesús cuando le dice apártate de mí, Satanás, porque Pedro le dice que no vaya a la cruz. Y yo no sé si ustedes han visto un video que circuló hace unos años, hace un par de años atrás, bueno, la verdad no sé si fue en el año 2018 o el año 2019. Y es el Papa Francisco hablando. Y en ese video el Papa Francisco dice que él carga dos cosas en sus bolsillos siempre. Que uno es un rosario. Y lo otro, y lo dice perfectamente, dice la historia del fracaso de Dios. Empezando que esa frase, el fracaso de Dios, es como bastante fuerte, ¿no? Decir que Dios ha fracasado en algo. Creo que son declaraciones que el supuesto vicario de Cristo, el que está
en el mismo lugar que Cristo, no debería ser, ¿no? Pero más, para sumarle más a esto, resulta y pasa que el fracaso de Dios es una recopilación de imágenes de Jesús yendo a la cruz. Para el Papa Francisco, el hecho que Jesús haya ido a la cruz fue un fracaso. Para Pedro, que el Señor Jesús fuera a la cruz, inimaginable. ¿Qué vemos de conexión en estos dos sucesos? Dos personas en dos momentos diferentes que no están reconociendo lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y ese hombre que llaman Francisco, que llaman Papa, que llaman el vicario de Cristo, está diciendo que la crucifixión del Señor Jesús, por la cual a nosotros somos reconciliados con el Padre, fue un fracaso total. Tengamos mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos. Leamos la Biblia, tengamos conocimiento, entendamos lo que la palabra de Dios está diciendo. Mucha gente habla y declara que está hablando en nombre de Dios, pero en realidad su mensaje es completamente diferente a lo que verdaderamente dice la Biblia. Versículos 70 y 71 para que terminemos. Versículo 70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y solamente quiero que nos enfoquemos en una frase. ¿Uno de vosotros es diablo? ¿Y por qué quiero que nos enfoquemos allí? Es algo muy práctico para nosotros. Y es que Jesús nos conoce. Y Jesús nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Pero ¿saben? Es que la soberanía de Dios, la soberanía del Señor Jesús es tan, pero tan grande que incluso a las personas malas las utiliza para cumplir con su propósito. En el libro de Génesis, si no estoy mal, me disculparán, no recuerdo bien si es Génesis o Éxodo, aunque creo que es Génesis. José, el hijo de Israel o de Jacob, habla acerca y le dice a sus hermanos: lo que ustedes quisieron hacerme como mal, el Señor lo convirtió para bien. Y lo mismo sucede acá. Lo que Judas quiso hacer para mal, terminó siendo para bien. Aunque Judas desafortunadamente no tuvo salvación, porque Judas no se arrepintió, Judas se suicidó. Sin embargo, recordemos que que Judas podía ser salvo. Judas se pudo arrepentir, pero el remordimiento fue mucho más grande para él. Sin embargo, lo que les digo es lo que quiero que veamos. Que incluso las cosas que nosotros pensamos que son para mal, Dios las puede utilizar para bien. Pero terminemos, y como aplicación general de todo lo que hemos estudiado el día de hoy, y es que el estudio de la Biblia es muy importante. El estudio de la Biblia nos llevará a entender el verdadero mensaje de Jesús y nos llevará sobre todo a darnos la convicción para obedecerlo. Otra aplicación para nosotros, y es que en muchas ocasiones va a ser necesario que nosotros nos confrontemos, que nos demos cuenta que lo que nos han enseñado no siempre es la verdad. Y aunque es difícil aceptarlo, debemos hacerlo, porque es lo que dice la palabra de Dios. Y para terminar, y la más importante para mí, y es que la Santa Cena no es Jesús convertido en pan y en vino.
La Santa Cena no estamos crucificando a Jesús cada vez. La Santa Cena es un acto de recordar el más grande sacrificio que hizo el Señor Jesús para reconciliarnos con Dios. Así que debemos mostrar un respeto adecuado a esta tradición. Al comer el pan y al tomar el vino, al tomar el fruto de la vid, el zumo de uva, la Santa Cena. Bueno, oremos y nos despedimos. Bueno, Señor, yo te doy gracias, Padre, porque nos has permitido tener este tiempo una vez más, Señor. Te doy gracias porque, Señor, me sigues utilizando. Soy una herramienta en tus manos, Señor, nada más. También te doy gracias por cada una de las personas que se conectan, Señor, y te pido que tu palabra siga obrando en cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra sea sembrada día tras día tras día, Señor. Sobre todo que siempre estemos recordando, Señor, el sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz, Señor, y cómo somos reconciliados contigo a través de ese sacrificio, Señor. Padre, yo te quiero pedir también por mis hermanos, mis compañeros de estudio, mis profesores que están en esos momentos en México, Señor, con la llegada de este huracán, Padre. Te pedimos desde acá que los protejas, Señor, que guardes a cada uno de ellos, Señor, que guardes también a las ciudades, Señor, a las ciudades de Cancún, de Mérida, Señor, que les dé la paz y la tranquilidad, Señor, de que tú estás en control, Padre Santo. Señor, también oro por mi abuela, por su enfermedad, Señor, solamente tú sabes lo que ella tiene, Señor, y Padre, solamente podemos confiar en ti, Señor. Padre, también oro por cada una de las personas que nos hemos reunido aquí, Señor, por las que no se alcanzaron a reunir, Padre Santo, y te pido que seas tú bendiciéndonos, Señor, que seas tú, sobre todo, guiándonos al conocimiento tuyo, Señor, a entenderte, a obedecerte, Señor. Te pido para que podamos tener un muy buen descanso esta noche, Señor, y en lo que resta de semana, siempre podamos tenerte presente, siempre podamos vivir y actuar como si fuera para ti siempre, Señor. Muchas gracias, Padre, y todo lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.